Quirógrafo del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el centenario del motu proprio tra le sollecitudini. Impulsado por el vivo deseo de mantener y procurar el decoro de la casa de Dios, mi predecesor San Pío X publicó hace 100 años el motu proprio tra le sollecitudini, que tenía como objeto la renovación de la música sagrada en las funciones del culto. Con él quiso dar a la Iglesia indicaciones concretas en ese sector vital de la liturgia, presentándolas como código jurídico de la música sagrada. También esa intervención formaba parte del programa de su pontificado que había sintetizado en el lema Instaurare omnia in Christo. En el centenario de ese documento me brinda la oportunidad de recordar la importante función de la música sagrada, que San Pío X presenta como medio de elevación del espíritu a Dios y como valiosa ayuda para los fieles en la participación activa de los sacrosantos misterios y en la pública y solemne oración de la Iglesia. La especial atención que se ha de dedicar a la música sagrada, recuerda el Santo Pontífice, deriva del hecho de que, como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Interpretando y expresando el sentido profundo del texto sagrado al que está íntimamente unida, es capaz de añadir más eficacia al texto mismo, para que los fieles se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia propios de la celebración de los sagrados misterios. El Concilio Vaticano II utilizó este enfoque en el capítulo 6 de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, donde se recuerda con claridad la función eclesial de la música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. El Concilio recuerda asimismo que los cantos sagrados han sido alabados tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres y los romanos pontífices, quienes en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sagrada en el servicio divino. En efecto, continuando la antigua tradición bíblica a la que se atuvieron el mismo Señor y los apóstoles, la Iglesia, a lo largo de toda su historia, ha favorecido el canto en las celebraciones litúrgicas, proporcionando, según la creatividad de cada cultura, estupendos ejemplos de comentario melódico de los textos sagrados en los ritos tanto de Occidente como de Oriente. También ha sido constante la atención de mis predecesores a este delicado sector, con respecto al cual han recordado los principios fundamentales que deben animar la producción de la música sagrada, especialmente si está destinada a la liturgia. Además del Papa San Pío X, hay que recordar entre otros a los papas Benedicto V, con la encíclica Agnus Qui, Pío XII, con las encíclicas Mediator Dei y Musicae Sacrae Discipline, y por último Pablo VI, con sus luminosos pronunciamientos diseminados en múltiples intervenciones. Los padres del Concilio Vaticano II no dejaron de afirmar esos principios con vistas a su aplicación en las nuevas condiciones de los tiempos. Lo hicieron en un capítulo específico, el 6, de la Constitución Sacrosanctum Concilium. El Papa Pablo VI proveyó después a la traducción de esos principios en normas concretas, sobre todo por medio de la institución Musicam Sacram, publicada con su aprobación el 5 de marzo de 1967 por la entonces Sagrada Congregación de Ritos.
es necesario referirse constantemente a esos principios de inspiración conciliar para promover, en conformidad con las exigencias de la reforma litúrgica, un desarrollo que esté, también en este campo, a la altura de la tradición litúrgico-musical de la Iglesia. El texto de la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el que se afirma que la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas artísticamente auténticas, dotadas de las debidas cualidades, encuentra los criterios adecuados de aplicación en los números 50 y 53 de la Instrucción Musicam Sacram que he mencionado. En varias ocasiones, también yo he recordado la valiosa función y la gran importancia de la música y del canto para una participación más activa e intensa en las celebraciones litúrgicas, y he destacado la necesidad de purificar el culto de impropiedades de estilo, de formas de expresión descuidadas, de músicas y textos desaliñados y poco acordes con la grandeza del acto que se celebra, para asegurar dignidad y bondad de formas a la música litúrgica. Desde esta grandeza del acto que se celebra, a la luz del magisterio de San Pío X y de mis demás predecesores, y teniendo en cuenta en particular los pronunciamientos del Concilio Vaticano II, deseo proponer de nuevo algunos principios fundamentales para este importante sector de la vida de la Iglesia, con la intención de hacer que la música litúrgica responda cada vez más a su función específica. De acuerdo con las enseñanzas de San Pío X y del Concilio Vaticano II, es preciso ante todo subrayar que la música destinada a los ritos sagrados debe tener como punto de referencia la santidad. De hecho, la música sagrada será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica. Precisamente por eso, no todo lo que está fuera del templo, profanum, es apto indistintamente para franquear sus umbrales, afirmaba sabiamente mi venerado predecesor Pablo VI, comentando un decreto del Concilio de Trento, y precisaba que, si la música, instrumental o vocal, no posee al mismo tiempo el sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera de lo sagrado y de lo religioso. Por otra parte, hoy la misma categoría de música sagrada ha ampliado hasta tal punto su significado que incluye repertorios que no pueden entrar en las celebraciones sin violar el espíritu y las normas de la misma liturgia. La reforma llevada a cabo por San Pío X tendía específicamente a purificar la música de la Iglesia de la contaminación de la música profana teatral, que en muchos países había contaminado el repertorio y la praxis musical litúrgica. También en nuestro tiempo se ha de considerar atentamente, como puse de relieve en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que no todas las expresiones de arte figurativas y de la música son capaces de expresar adecuadamente el misterio captado en la plenitud de la fe de la Iglesia. Por consiguiente, no todas las formas musicales pueden considerarse aptas para las celebraciones litúrgicas. Otro principio enunciado por San Pío X en el motu proprio tra le sollecitudini, principio por lo demás íntimamente relacionado con el anterior, es el de la bondad de las formas. No puede haber música destinada a la celebración de los ritos sagrados que no sea antes arte verdadero, capaz de tener la eficacia que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Y sin embargo, esa cualidad por sí sola no basta, pues la música litúrgica debe responder a sus requisitos específicos: la plena adhesión a los textos que presenta, la consonancia con el tiempo y el momento litúrgico al que está destinada,
y la adecuada correspondencia a los gestos que el rito propone. En efecto, los diversos momentos litúrgicos exigen una expresión musical propia, siempre idónea para expresar la naturaleza propia de un rito determinado, ya proclamando las maravillas de Dios, ya manifestando sentimientos de alabanza, de súplica o incluso de tristeza por la experiencia del dolor humano, pero una experiencia que la fe abre a la perspectiva de la esperanza cristiana. Conviene destacar que el canto y la música requeridos por la reforma litúrgica deben responder también a las exigencias legítimas de adaptación e inculturación. Sin embargo, es evidente que toda innovación en esta delicada materia debe respetar criterios peculiares, como la búsqueda de expresiones musicales que respondan a la implicación necesaria de toda la asamblea en la celebración y eviten, al mismo tiempo, cualquier concesión a la ligereza y a la superficialidad. También se han de evitar, en general, las formas de inculturación elitistas que introducen en la liturgia composiciones antiguas o contemporáneas que quizá tienen valor artístico, pero que utilizan un lenguaje incomprensible para la mayoría. En este sentido, San Pío X indicó, usando el término universalidad, otro requisito de la música destinada al culto. Aun concediéndose a toda nación, afirmó, que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, éste debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. En otras palabras, el ámbito sagrado de la celebración litúrgica jamás debe convertirse en un laboratorio de experimentos o de prácticas compositivas y ejecutivas introducidas sin una esmerada verificación. Entre las expresiones musicales que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de música sagrada, especialmente de la liturgia, ocupa un lugar particular el canto gregoriano. El Concilio Vaticano II lo reconoce como canto propio de la liturgia romana, al que es preciso reservar, en igualdad de condiciones, el primer puesto en las acciones litúrgicas con cantos celebradas en lengua latina. San Pío X explicó que la Iglesia la heredó de los antiguos padres, la ha conservado celosamente durante el curso de los siglos en sus códices litúrgicos y lo sigue proponiendo a los fieles como suyo, considerándolo como modelo acabado de música sagrada. Por tanto, el canto gregoriano sigue siendo también hoy elemento de unidad en la liturgia romana. Como ya había hecho San Pío X, también el Concilio Vaticano II reconoce que no se excluyen de ninguna manera otros tipos de música sagrada, especialmente la polifonía, en la celebración de los oficios divinos. Por tanto, es preciso examinar con esmero los nuevos lenguajes musicales, para experimentar la posibilidad de expresar también con ellos las inagotables riquezas del misterio que se propone de nuevo en la liturgia, y favorecer así la participación activa de los fieles en las celebraciones. La importancia de conservar e incrementar el patrimonio secular de la Iglesia induce a tener especialmente en cuenta una recomendación específica de la Sacrosanctum Concilium. Promuévanse diligentemente las Scholae Cantorum, especialmente en las iglesias catedrales.